Nos acompaña ya aquí en el estudio el abogado Hernán Ulloa. Él es consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, gracias por estar acá. Rápidamente, antes de entrar en la polémica de lo que está pasando en el Consejo, sí quiero preguntarle, ¿no?, su reacción también una vez que ya el vocal Fausto Murillo va a asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. ¿Desde su punto de vista es lo correcto? Bueno, el Consejo de la Judicatura es una entidad autónoma. Ellos se pueden autodeterminar y tomar decisiones. Según el comunicado que envió el Consejo de la Judicatura, se indica de que según lo que dispone el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, ante una ausencia del principal y suplente, en el tema de la presencia de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, el Pleno, puede tomar la decisión de cuál es la persona que lo va a presidir. Y creo que ha sido una decisión del Consejo de la Judicatura que tiene que ser respetada. Ya tocaría esperar a que envíe la terna entonces la Corte Nacional de Justicia. Ahora pasemos a lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Hay una nueva mayoría que pide que salga del cargo de la presidencia Sofía Almeida, ella manteniéndose en su gobernabilidad y acusando a esa nueva mayoría de la que usted forma parte de un boicot, de haber mafias, y dentro de todo eso entrampados procesos importantes para la designación de autoridades como el Contralor, el Superintendente de Compañías, Defensor Público, Defensor del Pueblo. Durante todo el tiempo que me encontraba como en situación de minoría, nosotros reclamamos sobre algunas arbitrariedades que estaban ocurriendo al interior de la construcción de los concursos. Primero, la falta de acceso a la información, el incumplimiento de la ley, de no haberse elevado a la web institucional todo el trámite de los procesos para que la gente, el ciudadano común, el consejero, pueda ejercer el control social de estos procedimientos. Nada de eso se ha hecho. Ellos han pasado como un caza furtivo por encima del radar de la ciudadanía. ¿Por qué? Para que no se enteren las irregularidades que van a cometerse. Por ejemplo, la prueba más palpable, en el tema de la Contraloría, que dice que tenemos la intención de reformarlo porque es un capricho de nosotros y queremos boicotear los procesos del Consejo de Participación, permítame indicarle la trampa que existe. En el artículo número 11 del reglamento de las comisiones ciudadanas de selección, esta comisión independiente, conformada por ciudadanos, independiente, que se va a encargar del concurso, la señora presidenta en el artículo 11, numeral F, ha ingresado una norma mediante la cual ella va a proponer al secretario técnico de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que esa persona, el secretario, que es enviado de ella, de confianza, va a estar de ojo seco dentro de todas las actividades de una comisión que tiene que ser independiente. El secretario va a tener la oportunidad de hacer un lobby político al interior de la Comisión Ciudadana de Selección y hasta de enterarse de las preguntas a los postulantes. Eso es lo que queremos impedir. ¿Qué es cuál es la reforma o la intención de nosotros? Que ese secretario técnico sea electo de entre los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, para que ni siquiera los consejeros del Consejo de Participación tengamos ninguna incidencia en un proceso que tiene que ser transparente, porque la ciudadanía está cansada de tanta sinvergüencería y debemos darle esa legitimidad. Doctor Ulloa, permítame volver al tema del Consejo de la Judicatura. Hay dos posiciones. La primera, que aparentemente, según el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la quiso dejar como arreglando María del Carmen Maldonado, que es posesionar a su suplente, al señor Román, que vino de otra terna de la Fiscalía cuando fue elegido como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, o aplicar el 179 de la Constitución. ¿Qué opina usted que hay que hacer, por una parte? Y por la otra, ¿es cierto que la presidenta Sofía Almeida tiene abierta una sesión y mientras no la cierre ustedes no van a poder proceder a elegir al nuevo representante del Consejo de la Judicatura si es que se aplica el 179? Ok, en el tema del Consejo de la Judicatura quiero ser muy prudente. Yo ya emití un comunicado en el cual dejaba mi criterio, y obviamente es el criterio del consejero Hernán Ulloa, un criterio que puede ser perfectible. Indudablemente yo con este comunicado abro el debate público para escuchar a los juristas expertos en la materia, a las autoridades. ¿Cuál es su criterio, doctor Ulloa? Yo ya emití mi criterio a través de redes tratando de ser un poco salomónico en la situación que se está viviendo. Pero existen normas... Pero díganos cuál es su criterio, ¿lo puede decir en pantalla? Existen normas que pueden afectarnos. Por ejemplo, por un lado, existe la Constitución del Ecuador que indica claramente que el que tiene que presidir el Consejo de la Judicatura es el delegado
enviado por el presidente, por la Corte Nacional de Justicia. Así dice la Constitución. Eso hay que respetar. ¿Cuál es la problemática que existe? Que la persona que ejercía como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado fue, lo mencioné, quizás es un error, fue sacado de la terna de la Fiscalía, de la cual era parte, para integrarse luego como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. Pero él es de una fuente diferente, él no fue propuesto por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, si él no proviene de esa fuente, el problema aquí o el dilema es que cómo podría él ejercer la presidencia. ¿Cuál es el problema también secundario? Que nosotros tenemos que ser muy finos al tomar una decisión, porque también el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional nos indica que no podemos autotutelar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. ¿Qué significa eso? Que si el Consejo Transitorio decidió que él sea o ejerza como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, nosotros no podemos cambiar esa opinión. Entonces, estoy explicando... Pero duraba mientras duraba el Consejo Transitorio, es decir, este poder extraordinario duraba mientras el Consejo existía, ya no existe ese Consejo. Sí, pero existe una decisión de la Corte Constitucional que hay que respetar. Por eso digo, hay que abrir el debate, esto no es un tema sencillo de resolver, hay que respetar la Constitución, pero también nosotros tenemos que respetar este dictamen interpretativo. Recuerde que una cosa es estar como un ciudadano y otra cosa es estar en un cargo público, que uno por sus decisiones puede cargar hay cómo elegir, pero no hay cómo elegir. No, eso no le quiero decir, en lo absoluto. Tenemos que simplemente en lo jurídico revisarlo muy bien, tener un informe de coordinación jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, escuchar otras autoridades y tomar una decisión. Pero en realidad entonces lo que aquí ha pasado es que ese pleno se reunió, tomó una decisión, desconoció a Álvaro Román y decidió que sea el vocal Fausto Murillo el que esté temporalmente hasta que sea enviada a la terna y ya se resuelva quién de esa terna será quien presida por los próximos 3 años el Consejo. Recordemos que son entidades autónomas, el Consejo de la Judicatura, también la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, a través del Pleno, ha tomado la decisión de indicar que va a remitir una terna, y por otro lado el Consejo de la Judicatura, entiendo, se ha reunido para designar entre sus miembros a la persona que va a ejercer como presidente. Y ahí eso me lleva a regresar a esta problemática que hay interna en el Consejo de Participación Ciudadana, que termina redundando en todos estos procesos que ustedes tienen que afrontar. La nueva mayoría del Consejo, ustedes han pedido que salga del cargo Sofía Almeida. Ella más bien los acusa a ustedes de querer favorecer a mafias, de que están desmintiendo y desinformando a la comunidad. ¿Qué va a pasar en esta pugna? ¿Cuál es la solución ahí? ¿Cómo se va a dirimir este problema? Lo que pasa es que la señora presidenta ha dejado de ser o ejercer una figura técnica y ahora lo que ejerce es una figura política. Yo aquí le he venido a justificar con pruebas qué es lo que ella va a impedir que cambiemos. O sea, ella está que se aferra al cargo porque no quiere dejar... ¿Y ustedes creen que la solución está en que ella renuncie a ese cargo? El secretario se ha puesto por ella, del proceso más importante para designar a la autoridad que va a ejercer como Contralor General del Estado. Pero ahí le pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Que ella renuncie? Nosotros como solución hemos primero, contestando también la pregunta de Milton, hemos solicitado que una sesión sea declarada como permanente para irnos de largo en todas las actividades que tienen que ver con el Consejo de Participación. O sea, doctor. Sí. O sea, doctor, no van a poder elegir. O sea, Liz dice, cuando envíen la terna, como dice el comunicado del Consejo de la Judicatura, entonces no es seguro que si envíen la terna ustedes van a poder proceder. No. Yo pienso que esto de aquí va a ir tomando forma con el paso del tiempo. Ya hemos presentado, por ejemplo, ya presenté yo la revocatoria, la medida cautelar que nos impedía tocar sobre la remoción de la presidenta Sofía Almeida. Pero ella presentó una acción de protección también. No, ella ha presentado una medida... ¿Le dieron? Mire, aquí hay que hablar de un montón de cosas y créanme que quisiera ir una por una en línea, ¿no? Primero, el tema que hemos declarado sesión permanente, porque la señora presidenta nos suspendía las sesiones cada vez que algo no estaba acorde a sus intereses. Entonces tuvimos que declarar sesión permanente. Aún con sesión permanente no podemos reinstalarlos porque la presidenta, o en el caso del vicepresidente, que es el encargado de darle el seguimiento a una sesión permanente, no lo convoca porque tampoco es de su interés. Entonces él también aquí está incumpliendo con sus funciones. Luego tenemos el tema de que viene una medida cautelar. ¿Cómo es posible? Oiga, yo estando en minoría, yo he cuidado el formato para que no se me diga
estás utilizando la función judicial para favorecerte con una decisión. Y he presentado acciones de protección en Quito, donde queda la sede institucional del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo es posible que la señora presidenta, con una argucia, un argumento tan estéril, haya presentado una acción de unas medidas cautelares en un sector alejado completamente a la sede institucional, que es la capital de la República? Y sabe que, discúlpeme, esto de aquí, nosotros ya sabíamos que era un misil teledirigido, porque la forma irregular como se presentó, ya van a conocer ustedes, porque esto aquí no va a quedar así nomás. Se presentó irregularmente, incumpliendo los protocolos y requisitos. Y esto de aquí va a generar cola. Es lo que está pasando en el Consejo de Participación y que se va a redundar en lo que tenga que ver con la designación del quién va a presidir el Consejo de la Judicatura, qué va a pasar con la selección del Contralor. Superintendencia de compañía, Defensor Público, todo esto en medio, y los tiempos sí juegan un papel. Quiero agradecerle que haya estado aquí. ¿Qué es lo prudente? Señora presidenta, tiene que renunciar a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, abogado Ulloa, por haber estado con nosotros.